Bueno, amén. Entonces vamos a empezar con este. Mire, este es un versículo que apenas lo leyó, vino el pastor Ramiro y me llamó la atención esto y concatenándolo con lo que yo le decía un poquito el día domingo. Primera de Juan 3:2 dice: amados, ahora somos hijos de Dios. Él nos decía que somos hijos de Dios. Cuando usted mira la palabra hijos, esa es la palabra tecnón. Amén. Y cuando esto me llevaba a lo que hemos dicho en reiteradas ocasiones, hermano, en aquel versículo que está en Apocalipsis 12:1 en adelante, cuando se está hablando de aquella mujer que está dando, hermanos, a luz en el cielo, y entonces el dragón está esperando para que ella dé a luz su hijo, hermano, donde está esperando el hijo Tecnón, pero cuando da a luz la mujer, sale, hermanos, un huíos, que es el Señor Jesucristo. Siempre cuando se habla del Hijo de Dios, refiriéndose a Jesucristo, la palabra, hermanos, es huíos. Amén. Pero en este caso, ahí no está hablando de los huíos, sino está hablando de los tecnones. Y realmente quien es arrebatado hasta el trono, hermanos, son los tecnones. Ok, entonces dice: amados, ahora somos hijos de Dios, tecnones de Dios, y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Oiga, seremos semejantes a Él porque le veremos como Él es. Él ya lo estaba explicando algunas situaciones, pero quiero tomar esto porque al final de cuentas, como nosotros como hijos, vamos en un proceso de desarrollo. Amén. Ahorita el Señor nos mira como tomando, hermano, este versículo. Dice: como está escrito, te he hecho padre de muchas naciones, hablándole, hermanos, de Abraham, delante de aquel en quien creyó, es decir, Dios que da su vida por los muertos, y llama a las cosas que no existen como si existieran, o como si fuesen, dice otra versión. Amén. Entonces, nosotros, el Señor nos mira como sus hijos. Atendiendo aquel texto que está en el libro de Juan, cuando dice: a los suyos vino, los suyos no le recibieron, pero a todos los que le recibieron les dio el derecho, les dio la potestad de llegar a ser hijos de Dios. Entonces ustedes y yo estamos en un proceso, hermanos, donde, hermano, en un proceso de llegar a ser verdaderos hijos de Dios. Ahora, el Señor nos mira. Atendiendo a esto, dice: porque amados, ahora somos hijos de Dios, pero un día, cuando Él se manifieste, seremos semejantes ¿a quién? Entonces vamos, hermano, a tener la semejanza de Él, pero mientras vamos en un desarrollo. Amén. Bueno, ahora, mire lo que, estos son algunos versos que yo le ponía el día domingo, o que yo se los mencionaba. Lucas capítulo 4 del 1 al 13 dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu en el desierto. Amén. Por 40 días siendo tentado por el diablo, y no comió nada durante esos días, pasados los cuales tuvo hambre. El día domingo estábamos hablando, hermanos, que el mismo Espíritu llevó al Señor al desierto. Pero un capítulo antes, el capítulo 3 de Lucas, versículo 21, cuando Jesús fue al Jordán y fue bautizado, ahí, hermanos, el Espíritu Santo, hermanos, vino en forma corporal, ¿verdad? Y posó sobre él, y entonces se abrió el cielo y le dijo: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Amén. Entonces le estaban al Señor el Padre. No que el Señor no tuviera una identidad, el Señor Jesucristo, pero el Padre estaba reafirmando lo que Él era. Amén. Precisamente por lo que Él iba en el capítulo 4, miramos cómo el Espíritu lo llevó al desierto. Y entonces ahí Él tuvo necesidades y tuvo hambre. Pero, ¿a dónde está? Aquí está. En el versículo 2 me llama la atención esto. Y dice: por 40 días siendo tentado por el diablo. Mire, hermano, y ya lo vimos el día domingo.
El diablo le dijo, que el Señor lo reprenda, dijo: si eres hijo de Dios, poniendo en duda lo que él era. Pero me llama la atención que dice que él era tentado. ¿Por quién? Amén. Entonces, la palabra tentado es la palabra peirazo. Significa probar, esfuerzo, escudriñar, incitar. Pero me llama la atención esto, hermanos: disciplinar. Y disciplina es conjunto de reglas o normas cuyo cumplimiento de manera constante conducen, ahí es un error de dedo, hermanos, conducen a cierto resultado. Entonces, ayúdeme por favor, hermano, aquí. Espero que me esté dando a entender, hermano. Satanás tentaba ¿a quién? Al Señor. Y le estoy diciendo que la palabra tentar, dentro de todas las connotaciones que se le dan, una de ellas es disciplinar. ¿Cómo usted, hermano, lo aplicaría, hermano, con esa palabra disciplinar? No sé si me estoy dando, o usted me entienda la pregunta, hermano, o yo me estoy dando a entender con la pregunta. ¿Sí me doy a entender, hermano? Si usted estuviera estudiando, hermano, y se encuentra con esta palabra disciplinar, ¿cómo usted lo aplicaría a esto? No sé si me doy a entender, hermano. Bueno, mejor yo me... También tentado dice, oiga, viene del diccionario Swanson, que significa examinar, someter a otro a una prueba para conocer que su verdadera naturaleza o carácter. Ahora, con lo que ya le di también, vuelvo a repetir, es tentar, es someter a otro a una prueba para conocer su verdadera naturaleza o carácter. Entonces dice que Jesús fue tentado. ¿Y para qué era tentado? Para probar. ¿Y qué le iban a probar? Si realmente, hermano, lo que está diciendo ahí, para conocer su verdadera naturaleza, a ver si era cierto quien decía ser. Por eso aquel le dijo: si eres hijo de Dios. Amén. Entonces, tentar es que, hermano, si a nuestro Señor, al huíos, el enemigo lo tentó, imagínese a los tecnones. Por eso el apóstol Pablo dice: amados, ahora somos hijos de Dios, somos tecnones, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero cuando Él se manifieste, ¿qué va a pasar? Seremos semejantes ¿a quién? A Él. Pero antes de ser semejantes a Él, nos tienen que probar también a nosotros qué naturaleza tenemos. No solamente se trata de decir soy hijo de Dios, sino se trata también, hermano, de ver de qué estamos hechos. Si lo que somos, el Señor ya nos ve como hijos, hermanos, y eso es lo que somos. Pero un día vamos, hermanos, a llegar a ser hijos maduros, huíos. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Pues tenemos que irnos desarrollando. Y entonces, hermano, van a haber circunstancias en donde nos van a probar. Amén. Ahora, me llamó la atención de que también esa palabra tentar es disciplinar. Es decir, si cuando viene la tentación nosotros, hermanos, no somos disciplinados, ¿qué pasa con las personas que no son disciplinadas, hermanos? Son desordenadas. Amén. Y entonces, hermano, cuando los tratan realmente, hermano, de ordenar, a veces no se dejan o no nos dejamos. ¿Sí o no, hermanos? Es decir, gente que es ordenada y disciplinada, hermanos, refleja una naturaleza, un carácter, no sé si me doy a entender, hermano, y da a demostrar quién es. ¿Sí o no?
Gente que no es disciplinada, ¿qué sucede con ellos, hermano? Andan de aquí para allá, hermanos, no tienen un orden, no saben lo que quieren y aún ellos mismos no saben ni quiénes son. Por eso entonces necesitamos, hermano, el tentador va a venir. Y por eso es que usted y yo necesitamos estar bien ejercitados, disciplinados y saber quiénes somos en el Señor. Amén, hermano. Ok. Entonces prosigo. Las tentaciones. Esto lo veíamos el día domingo, pero mire, un poquito más. Entonces una de las tentaciones dice, entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Di a esta piedra que se convierta en pan, aprovechándose la necesidad que el Señor tenía. Es decir, entonces, que nos van a venir a tentar en las necesidades que podamos estar pasando. Amén, hermano. En las necesidades. Y ahí necesitamos realmente, hermano, por eso ahí vamos a demostrar quiénes somos realmente. Tener una verdadera convicción, ser disciplinados, hermanos, en cuanto a las cosas de Dios. Ok, y entonces dice, entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Ahora le pregunto algo, ¿con qué le contestó el Señor? Con la palabra, sí, pero ¿esto dónde aparece? Esto aparece en Deuteronomio 8 del 1 al 3. Mire lo que dice. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento. Oiga las recomendaciones que Dios le estaba dando al pueblo de Israel. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis. ¿Para que qué, hermanos? Viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás, oiga, te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años. ¿En dónde? ¿A dónde se llevaron al Señor? Al desierto. Y entonces, mire, hermanos, te acordarás 40 años en el desierto. ¿Para qué? ¿Para qué iban a hacer el desierto? Para afligirte. ¿Para qué más? Para probarte. ¿Y para qué más? Para saber lo que había en dónde. Nuestro corazón. En tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó ¿con qué? Con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber, oiga, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Entonces, ¿qué le citó el Señor? Como recordándole al enemigo, ya tentaste a mi pueblo y lo hiciste desfallecer. Sí, hermanos, hermanas. Y entonces lo tentaste. Pero ellos no entendieron que les había dado el Señor, hermanos. Maná. Maná. ¿Y qué era el maná? Comida del cielo. Ahora, ¿qué le dijo? ¿Cómo le contestó el Señor? ¿Qué le contestó en la primera tentación? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra. ¿Qué tenía Jesús? Hambre, tenía una necesidad, pero le estaba recordando realmente quién era, hermanos. Mire, Jesús es el pan que descendió del cielo, ¿sí o no, hermanos? Y entonces él esta vez, ¿me quieres tentar diciéndome que convierta estas piedras en pan, cuando en realidad yo soy el pan que descendió del cielo? Yo sé cuáles son mis necesidades y yo mismo, ¿verdad? Él, hermano, sabía quién era. Él era el pan. ¿Para qué quería pan si él mismo era el pan? No sé si me estoy dando a entender, hermano. Pero aquellos no conocían el maná.
Amén. Entonces, ¿sabes qué, hermano? El tentador puede venir y tú y yo necesitamos conocer quién es nuestro Dios y quiénes somos en Dios. Ok, entonces prosigo. Espero que me haya dado a entender en esto, hermano. Entonces, mire, Lucas 4, 5, del 5 al 8 dice: llevándole a una altura, el diablo le mostró en un instante todos los reinos del mundo. Y el diablo le dijo: todo este dominio y su gloria te daré, pues a mí me ha sido entregado y a quien quiero se lo doy. Por tanto, si te postras delante de mí, todo será tuyo. Respondiendo Jesús le dijo: escrito está, al Señor tu Dios adorarás. ¿Y qué más? Ahora, yo le dije el domingo, no sé si se lo mencioné, pero mire qué cínico es el enemigo, hermanos. Porque al final de cuentas la Biblia dice en uno de los salmos, no recuerdo, pero si no usted investíguelo y me dice la cita, hermanos: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. En el libro de Colosenses capítulo 1, hermanos, habla de que todo fue hecho por él, por medio de él, ¿y para quién? Y para él. Lo visible y lo invisible, sean tronos, dominios. ¿Sí o no, hermanos? Entonces, este vino, le subió un poquito más de grado la tentación, le mostró todos los reinos de la tierra y entonces le dijo: todo esto te voy a dar si tú postrado me adoras. Entonces el Señor le contestó: escrito está, al Señor tu Dios adorarás. ¿Y qué más? Y a él solo servirás. Entonces el Señor estaba haciendo referencia también a esto y dice: y sucederá que cuando el Señor tu Dios te traiga a la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría, una tierra con grandes y espléndidas ciudades que tú no edificaste, y cosas llenas de toda, y casas llenas de toda buena cosa que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivos que tú no plantaste, y comas y te sacies. Entonces ten cuidado, no sea que te olvides del Señor. Oiga, hermano, no sea que te olvides del Señor, que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de, ¿qué dice? Servidumbre. Temerás solo al Señor tu Dios, y a él adorarás y jurarás por hombre. Entonces, mire, hermano, la recomendación que le estaba diciendo: entonces ten cuidado, no sea que te olvides de quién, del Señor. Entonces el hermano, Dios le estaba hablando a aquel pueblo cuando entraran a la tierra de abundancia. Ya conmigo, tierra de abundancia. Y entonces cuando entraran a esa tierra de abundancia, les empezó a recordar y le dijo: vas a entrar a ciudades que tú no edificaste, vas a tener casas llenas de toda buena cosa que tú no llenaste, vas a, hermano, a tener cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivos que tú no plantaste. Es decir, a ti no te costó nada. Lo único que tenía que hacer, ¿qué tenía que hacer ese pueblo, hermanos? No olvidarse del Señor y obedecerlo. ¿Cierto o no, hermanos? Ahora, ¿qué fue lo que le mostró en esa segunda tentación, hermanos? ¿Qué fue lo que le mostró Satanás al Señor? Los reinos, las riquezas. Ahora, yo puedo ver algo aquí, hermano, algo interesante, porque cada una de tentación yo la puedo relacionar, hermano, por favor. Mire, es, por ejemplo, cuando le están diciendo, él tuvo hambre, tenía una necesidad, ¿cierto o no, hermanos? ¿Qué tipo de necesidad tenía el Señor ahí? Pues, al final de cuentas tenía una necesidad, física o no, tenía hambre. Y en esto, entonces refiriéndose al cuerpo, aquí el enemigo le dijo: te voy a dar los reinos de esta tierra. Pregunto, ¿a qué tentación podríamos estarle ahí, hermanos? Nosotros somos seres trinos, espíritu, alma y cuerpo.
¿Con qué necesidad de esto, o con qué parte, o con qué área del cuerpo usted lo podría, de nuestro ser, sobre todo de nuestro ser, con qué lo podría relacionar esta segunda tentación? Con el alma. ¿Por qué con el alma? Porque en el alma se codicia, ¿o no, hermanos? ¿Sí o no? En el alma se codicia. Entonces, mire, hermano, estas tentaciones iban subiendo de nivel. En el cuerpo no te pude, entonces te voy a tocar el alma. Amén. Y sabe que, hermano, por eso usted y yo necesitamos, como hermano, el Señor le estaba diciendo al pueblo, no sea que cuando ya tengas todo te vayas a olvidar de dónde proviene todo. Toda buena dádiva y todo don perfecto, ¿de dónde descienden? ¿De dónde, hermanos? De lo alto, del Padre de las luces. Hermano, todo lo que nosotros tenemos, ¿de quién depende? Del Señor. ¿Quién nos lo ha dado? El Señor. Hermano, el enemigo va a venir a decirte cosas que Dios ya no las dio. No sé si me doy a entender, hermano. Dios ya nos dio las cosas. ¿Qué tiene Él que estarnos dando, hermano, que Dios no nos haya dado? Y a veces hay gente, hermano, que cuando le empiezan a mirar algunas situaciones, puede caer en la tentación. Ok, prosigo, porque, hermano, no voy a llegar a los puntos que ya van a ser las 8. Mire este, Lucas 4, 9 al 13. Entonces el diablo le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, otra vez, hermano, si eres hijo de Dios, lánzate abajo desde aquí, pues escrito está: a sus ángeles te encomendará para que te guarden, y en las manos te llevan. ¿Qué hizo aquí el enemigo, hermano? Utilizó la misma palabra. Me está contestando con la palabra. Entonces le voy a citar el Salmo 91. Eso está en el Salmo 91, hermano. A sus ángeles te encomendará para que te guarden, ¿sí? Y en las manos te llevarán, no sea que tu pie tropiece en piedra. Respondiendo Jesús le dijo: se ha dicho, no tentarás ¿a quién? Al Señor tu Dios. Y oiga esto: cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se alejó de él esperando ¿qué? O sea, que iba a regresar, ¿o no, hermano? Esperando un tiempo oportuno. Por eso entonces miramos, hermano, cuando el Señor dice, ahí Él dijo: viene el príncipe de este mundo y Él no tiene nada, ningún receptor. Vino, me tentó, no tiene nada en mí. Ahora esto está, y hermano, esas letritas no las veo aquí, allá. No tentarás a Jehová tu Dios, a vuestro Dios, como lo tentasteis en Masá. Ahí usted puede leer eso, hermano. Eso yo se lo dejo ahí a usted, hermano, porque eso está en Éxodo 17, cuando ellos tentaron a Dios en Masá. Pero bueno, ok, entonces prosigo. Entonces mire, la tentación, esta es una comparación con los dos Adanes. Tanto Adán como Jesucristo enfrentaron tres aspectos de la tentación. Ojo con esto. Adán sucumbió ante ella, trayendo sobre la humanidad, ¿qué trajo? Pecado y muerte. Cristo resistió, ¿para qué? Para darnos justificación y vida. Entonces miremos, mire lo que dice Primera de Juan 2, del 15 al 17. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Ojo, si alguno ama al mundo, ¿qué dice? El amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino ¿de quién?
del mundo. Entonces, por eso, hermano, ninguna tentación proviene de Dios. Amén. Y entonces sigue. Y el mundo pasa, y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece ¿para cuándo? Para siempre. Entonces ahí hay tres cosas. Mire cuáles son. Pasión de la carne o los deseos de la carne, dice otra versión. Los deseos de la carne, ¿qué más? Los deseos de los ojos, ¿y qué más? Y la arrogancia de la vida. Entonces, miremos este cuadrito, hermanos. Mire, según primera de Juan 2:16, están los deseos de la carne, los deseos de los ojos, y en la versión 60 dice la vanagloria de la vida. Amén. El primer Adán, según lo que está, usted puede leer en Génesis 3:6, ahí se lo voy a dejar para que usted lo mire. En los deseos de los ojos, ella miró que el árbol, ¿cómo lo miró, hermano? Los deseos de la carne, perdón. ¿Cómo lo miró? De un bueno, era bueno para comer. Y vio que el fruto era agradable. Amén. Los deseos de los ojos le fue agradable a quienes, a sus ojos. Y la vanagloria de la vida, el árbol era codiciable para alcanzar ¿qué? Sabiduría. En el caso de Jesús, hermanos, cuando nosotros miramos esto, ahí están los deseos de la carne. Di a estas piedras que se conviertan en pan. Amén. Los deseos de los ojos. El diablo lo llevó ¿a dónde? Y le mostró todos los reinos de la tierra. ¿Para qué? Para que los vieran. Amén. Y en el caso de la vanagloria de la vida, échate de aquí abajo, que va a mandar a sus ángeles. Mátate. Entonces el Señor te va a guardar. Cuando nosotros miramos estas tentaciones, hermanos, el primer Adán cayó, pero el postrer Adán, ¿qué vino a hacer de nosotros, hermanos? El postrer Adán, dice la Biblia en Juan, a lo suyo vino, pero los suyos, ¿qué sucedió? No lo recibieron porque no le entendieron quién era. Pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios sabemos aquí? Ok, démosle un fuerte aplauso a nuestro Dios, hermano. Ahora, el punto, acuérdese que la palabra tentación es que nos van a probar ¿qué? Nuestra naturaleza. Y ahí nos van a probar el carácter. Bueno, proseguimos. Entonces, miremos algo. Miremos algo, hermano. Antes de poderle llevar a este grupo, mire, alguna vez me parece que no sé si aquí yo le prediqué a usted una vez precisamente acerca de lo que de David, pero también puse el ejemplo de Jesús. Cuando a Jesús, ni me acuerdo cómo le llamé al tema, pero estaba hablando de la identidad. Y entonces yo estaba viendo también la vida de David. Cuando usted mira la vida de David, en primera de Samuel, capítulo 16, usted mira que en ese capítulo a David lo ungen como rey. Amén. Lo ungen como rey, pero hermano, David tuvo un proceso. Cuando a él lo empiezan a reconocer, hermano, él fue le hicieron a él lo mandaron a Samuel para que lo fueran a ungir como rey. Pero ¿dónde lo ungieron? ¿En dónde lo ungieron, hermanos? En su casa. Ese fue un ungimiento privado. ¿Sí, amén, hermano? Pero después, ¿cómo se da a conocer David, hermano? Para que él lo pueda nombrar como rey en público. No sé si me doy a entender, hermano. ¿Cómo se dio a conocer él? Sus batallas, sobre todo ¿qué batalla?
¿Qué batalla lo dio a conocer a David o lo catapultó, hermano, para llegar a ser rey? La batalla contra Goliat. Amén. Entonces, mire, él tuvo un ungimiento privado para que después hubiera tenido un reconocimiento en público. Pero antes de reconocerlo en público, primeramente fue en privado. Y entonces él no solamente ya fue el profeta y le ungió como rey, él tenía que pasar su proceso. Ahora usted sabe cuál fue el proceso de David. Primero, hermano, en su casa, él no estaba en su casa, fue el profeta. Y cuando vio a Eliab dijo: este es el verdadero rey. No, ese no es Eliab. Porque yo miro el corazón. Tú miras otra cosa, pero yo miro el corazón. Y empezó a pasar cada uno de sus hijos. Y entonces el profeta le preguntó: ¿y estos son todos tus hijos? No, falta el David. ¿Y dónde está? Anda cuidando las ovejas. Amén. Y usted sabe que David, hermano, cuando habla del Salmo 139, cuando habla del Salmo 51, David dice cómo era su situación. En pecado me concibió mi madre. Entonces era una canita al aire, hermano. Perdóneme esta expresión, era un hijo bastardo. Y entonces, primeramente allí en su casa, mire, su padre lo tenía abandonado, todos los demás hijos en su casa y él abandonado. Ok, después, ¿qué sucedió, hermano? El profeta también se equivocó porque le dijo: ah, no, Eliab es el mero mero. No, Eliab no es el mero mero. Después de ahí, ¿qué sucedió, hermanos? Su padre lo mandó a David para que le llevara comida a sus hermanos, ¿cierto o no, hermanos? Y cuando llegó, hermano, a donde estaba la batalla, se encontró con su hermano Eliab. No me acuerdo si fue Eliab, sí, creo que fue Eliab. Y Eliab le empezó a decir: ¿aquí has venido, David? Solamente has venido para ver la batalla. Yo conozco la soberbia de tu corazón. ¿A eso había ido David? No. Entonces su propio hermano, ¿qué sucedió con su hermano? Lo menospreció, hermanos. Amén. Mire, hermano, ¿por qué te estoy diciendo esto? Porque nosotros vamos a tener un proceso y ya lo estamos teniendo. ¿Sí o no? Hay algunos que pueden decir: no, es que Dios a mí no me va a escoger para nada. Tú no sabes lo que Dios tiene, hermano, para tu vida. Ok, después de ahí, ¿qué sucedió más con David? Iba a pelear, se escuchó que le van a dar a aquel que pelee la batalla y venza a este gigante. Lo van a hacer yerno del rey. Y dijo David: de aquí soy para meterme en un linaje. ¿Sí o no, hermanos? Y entonces cuando fue con Saúl, le dijo: yo me voy a enfrentar a él. ¿Y qué hizo Saúl? No, mi amigo, no dijo así pues, pero mírate cómo estás. Eres un muchacho. Mírate nada más, no has peleado. Él es un hombre de guerra. Y entonces, ¿qué le dijo David? ¿Qué me importa? Yo soy pastor. Y cuando un león va por una de mis ovejas y la agarra, yo voy tras de él, se la quito. Sea oso, sea león, yo me enfrento con ellos. Y entonces le pusieron su armadura. Le pusieron una armadura, ¿cierto o no, hermanos? ¿Y cómo le quedaba la armadura? Agua. No tenía que enfrentarlo con la armadura, porque Dios le dio, hermanos. Al final, ¿con qué lo fue a enfrentar, hermanos? David, con su onda. ¿Qué más? 5 piedras. ¿Qué más? Su fe, dice. Entonces, hermano, hay armas que Dios nos ha dado para enfrentarnos a los gigantes y para enfrentarnos al enemigo. ¿Cuántos decimos amén, hermano? Al final, yo le quiero hacer ver también que el Señor no fue solamente hacia el desierto, lo llevó el Espíritu al desierto, ¿cierto o no, hermanos? Y Él fue lleno del Espíritu y fue bautizado.
Las armas que llevaba David no eran carnales, sino eran espirituales. Amén. Y entonces cuando se enfrentó con el Goliat, ¿qué hizo el Goliat? Lo menospreció. Lo menospreció y le dijo: ¿acaso soy perro para que vengas a mí con palos? ¿Y qué le dijo David? Tú vienes a mí con lanzas, jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel. Y ya sabes, te voy a matar. Es más, voy a cortar tu cabeza. Se la voy a dar a las aves del cielo. Vas a saber que en Israel hay Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Entonces, él no se fue así. Él no se fue así. Al igual el Señor no solamente salió por salir, hermano. Él iba preparado. Usted y yo, la Biblia dice, hermano, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que poderosas en Dios. ¿Para qué? Para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos, altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores, huestes de maldad que habitan en las regiones celestes. Pero Dios nos dejó una armadura. ¿Cuántos decimos amén, hermano? Pero al final de cuentas, nosotros, hermano, si tenemos un padre, debemos de saber como hijos de qué nos dotó el Padre. Porque el tentador va a venir y nos va a tentar, hermanos. Ahí, por eso el apóstol Pablo dice: y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, se ha guardado irreprensible. ¿Hasta cuándo? Hasta la venida del Señor, hermano. El tentador va a venir en nuestras 3 áreas. Te va a tratar de tentar en tu necesidad física. Te va a tratar de tentar en tu necesidad, en tu alma. Y si es posible, hermano, va a tratar de destruir para que no seamos salvos. Pero el Señor es fiel. El Señor es fiel. ¿Cuántos decimos amén, hermanos? Él vino a usted y a mí. Ya en algún momento, hermanos, nos hicieron un reconocimiento en privado. A lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Pero a todo aquel que abre la puerta de su corazón y el Señor entra, ¿qué pasa, hermanos? Entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Amén. Él ya entró en nosotros, pero ahora nosotros tenemos que entrar en Él para que usted y yo vayamos menguando y Él vaya creciendo. Amén, hermanos. O Él vaya creciendo y nosotros menguando. Es el orden. Entonces, hermanos, ¿sabe qué? Por eso yo les decía el domingo, ¿cómo vamos a demostrar que somos hijos de Dios? ¿Cómo? Complicado, pero mire, en el caso del Señor, miremos. Mire lo que dice Juan, capítulo 1, versículos del 30 al 34. Este es aquel, hablando Juan, este es aquel de quien yo dije. Pero antes de que me lea esos, hermanos, léame por favor Juan, me parece que es los primeros versos, no sé si es el 5 al 10, que dice que Él vino la luz a este mundo y que los hombres no conocieron la luz. Creo que es en el versículo 5. Búsquemelo por favor. ¿Cuál es? A ver, ¿qué dice el 1:5? A ver, por favor. Dice Juan 1:5: la luz brilla en la oscuridad y la oscuridad jamás podrá apagarla. Dios envió un hombre llamado Juan el Bautista para que contara acerca de la luz
a fin de que todos creyeran por su testimonio. Juan no era la luz, era solo un testigo para hablar de la luz. Aquel que es la luz verdadera, quien da la luz a todos, venía al mundo. Vino al mismo mundo que él había creado, pero el mundo no lo reconoció. Vino a los de su propio pueblo y hasta ellos lo rechazaron. Pero a todos los que creyeron en él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Entonces, ¿quién es la luz? Y a qué, según esos versos, ¿a qué mandaron a Juan? Juan era un hombre que preparó el camino, ¿cierto o no? Pero él vino a hablar, a dar testimonio ¿de quién? ¿De él mismo? ¿De quién? De la luz. Porque ahí mismo dice, él no era la luz. Amén. Pero él vino a dar testimonio de la luz. Y entonces miramos en el versículo 34, dice, en el 30 dice, este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un hombre que es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, oiga, no le conocía, pero para que él fuera manifestado a Israel, por esto yo vine bautizando en agua. Juan dio también testimonio, diga conmigo testimonio diciendo, he visto al Espíritu que descendía del cielo como paloma y se posó sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió, oiga, el que me envió a bautizar en agua, me dijo, aquel sobre quien veas al Espíritu descender y posarse sobre él, este es el que bautiza en el Espíritu Santo. Versículo 34, y yo le he visto y he dado testimonio. ¿De qué daba testimonio Juan? De que este verdaderamente, este es el Hijo de Dios. ¿Por qué, hermano? Porque a él le dieron una señal. Cuando mires a aquel que baje el Espíritu Santo y pose sobre él, entonces empieza a testificar, porque este es el Hijo de Dios. Y Juan mismo también reconoció, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hermano, entonces ¿sabe cómo nos van a conocer realmente que nosotros también, hermanos? Porque, perdóneme esta expresión o este dicho que voy a hacer, hijo de tigre. ¿Cómo nos tienen que conocer que nosotros somos hijos de Dios? Porque está el Espíritu Santo. ¿Sí o no, hermanos? En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo venía sobre la persona, posaba un momento sobre él, lo habilitaba, como en el caso de Sansón, lo habilitaba, hermanos, por eso le daban esa fuerza, hermano, lo habilitaban, hacía pedazos a los filisteos, se iba. Pero ahora no es así. Ahora en el libro de Hechos capítulo 1 versículo 8 dice, pero recibiréis ¿qué? Poder. ¿Cuándo? Cuando haya venido, ¿quién es? El Espíritu Santo sobre nosotros. Entonces vas a recibir, ¿qué vamos a recibir, hermanos? ¿Y el poder para qué? No, por favor, no vaya a pensar, yo quisiera tener poderes así como Superman, que saca rayos de sus ojos para exterminar a todos. No, algunos sí los exterminan, hermano, con las miradas que matan. Pero realmente, hermano, ¿para qué nos dio el poder? ¿Para qué es ese poder del Espíritu Santo? Para vencer, hermano, esas tentaciones que en algún momento se van a presentar. Entonces la pregunta es, ¿cuántos estamos pasando tiempo con el Espíritu Santo? Yo creo que es cuando más tenemos que buscar al Espíritu Santo. Y la pregunta es, hermanos, ¿cuántos han sido bautizados con el Espíritu Santo? Pero si ya fuiste bautizado con el Espíritu Santo, la pregunta otra vez es, ¿te sigues llenando del Espíritu Santo? ¿Sigues teniendo intimidad con el Espíritu Santo? Más, oye, hermano, quizá más que enseñanza, hoy quizás una predicación, pero te sigues llenando del Espíritu Santo. ¿Cómo vamos a poder vencer las cosas, hermanos? Había un corito que cantábamos, poder,
poder lo necesito para poder vencer las huestes de maligno. Ese mismo poder lo necesitas tú. Ese mismo poder lo necesito yo. ¿Cómo va desde el hermano? ¿Cómo va esa alabanza? Yo no me acuerdo de ese pedazo. Ya no se acuerda, hermano. David, ¿tú no te acuerdas? Ay, hermano, me estás fallando hoy, hermano. Nadie se acuerda cómo va. Desde el principio, porque yo no me empecé, hermano. Ustedes, hermanos. Vamos orando hasta que baje el poder de Dios. Ahí está. Vamos orando hasta que baje el poder de Dios. Pero hermano, oiga, vamos orando hasta, ¿cómo estaban buscando aquellos hombres, hermano? El Espíritu Santo. ¿Cómo estaban buscándolo? Estaban todos unánimes, juntos, con una misma visión, esperando la promesa del Espíritu Santo. Y cuando estabas en el aposento alto, hermanos, de repente vino un viento recio, hermano, y empezó a sacudir aquel lugar, y se vinieron y se presentaron lenguas como de fuego. ¡Faz! Empezó a llenarlos. Pero a veces, hermano, ¿cómo vamos a estar llenos si no lo buscamos? Y por eso la gente, ay, hoy sí tengo ganas de ir a la iglesia. Ay, hoy no sé. Es más, hoy no sé si soy hijo de Dios o hijo no sé de quién. Eso es constancia, hermano. Fíjese lo que terminó diciendo después de que pasaron esas tres tentaciones. Dice que el enemigo se apartó de él. Pero ¿qué pasó, hermanos? Esperando. ¿Qué estaba esperando? Una otra oportunidad. Hermano, si no crees que ya porque pasaste una tentación ya no van a... Hermano, el enemigo está esperando. Como les decía el domingo, si no tenemos la señal de la sangre en nuestra puerta, hermano, él puede venir, hermano, el tentador, y ahí se trae, hermano, a aquel devastador y hace pedazos a la gente. ¿Qué pasa, hermano? Usted está muy serio hoy este día. Denme un grito de júbilo por lo menos, o ya se cansó. Todavía me hace falta. Me hacen falta unos 10 minutos, bueno, 5 minutos. Y mire, hay otros grupos, por ejemplo, este es Juan el Bautista. Mire este, hermano. Este es el que le decía. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que digas, bueno, este ya lo leímos. Mire este otro. Juan 1:45 al 49. Felipe encontró a quién? A Natanael, y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas, a Jesús de Nazaret, el hijo de José. Y Natanael le dijo: ¿puede algo bueno salir de Nazaret? Mire ¿puede algo bueno salir de Nazaret? Felipe le dijo: ven y ve. Jesús vio venir a Natanael y dijo de él: he aquí un verdadero israelita. ¿En qué dice? Entonces, ¿en quién, hermano? ¿Cómo lo estaba reconociendo Jesús a Natanael? Un hombre en el cual no había qué. No te hablaba con mentiras. ¿Sí o no, hermano? Y entonces le dijo, Natanael le dijo: ¿cómo es que me conoces? Mire, hermano, ¿cómo es que me conoces? Me estás diciendo quién soy. Jesús le respondió y le dijo: antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, ¿qué dice? Te vi. Natanael le respondió: Rabí, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres, ¿qué dice? El Rey de Israel. Mire, hermano, si realmente ese hombre no había engaño,
Si tú y yo, hermanos, realmente, hermano, queremos ser, a él lo estaban reconociendo como hijo de Dios, un hombre en el cual no había engaño. Amén. Ahora, mire, hermano, la pregunta es, en el caso de Jesús, otros estaban dando testimonio de él. Amén, hermano. La pregunta es, ¿cuál es el testimonio que podrán dar de acerca de nosotros? Pregúntele al que está a su lado. ¿Cuál será tu testimonio con las personas? ¿Será que realmente, hermano, hay gente que pueda decir, yo quiero ser como esa persona, como ese señor que va a la iglesia, honesto, íntegro? Nadie dijo un amén, hermano. Entonces, les voy a dar otra oportunidad, nada más uno allá reaccionó. Honesto, íntegro, no hay engaño en ellos. Pero de todos modos, hermano, Jesús, el Señor nos mira lo que no es como si fuese. Mire, hermano, gracias a Dios por la misericordia. ¿Cuántos decimos amén, hermano? El Señor nos mira, si diéramos oportunidad quizá a alguna persona y nos podría destrozar, hermano, mirar nuestros pies de barro. Pero ¿sabe qué es lo que le importa al Señor, hermano? El Señor nos conoce, porque a Natanael lo estaba conociendo, ¿cierto o no, hermanos? Ante el Señor no podemos presentarnos como algo que no somos. Él nos conoce tal y como somos. Sabe cómo nos comportamos, hermano. Y a pesar de todo eso, Él nos mira con ojos de misericordia. ¿Cuántos decimos amén, hermano? De veras, eso es. Dios te mira como hermano. Mire cómo miraba a Job, hombre íntegro, apartado del mal. No hay otro como él. ¿Y qué le dijo, hermano, el enemigo? Es porque tú lo tienes rodeado, lo tienes cubierto. Préstamelo un poquito para que lo toque. Y vas a ver, préstamelo. Vas a ver si no te maldice. Y la pregunta es, hermano, ¿qué le pasó con Job? Quizá no maldijo al Señor, pero sí se le puso, hermano, en algún momento rejego o no. Es más, hasta se amargó, ¿o no, hermanos? Se amargó, empezó a decir, maldito el día en que nací, que no se cuente. Hermano, se amargó. Pregúntale a que estás orando, no te has amargado, ¿verdad, hermano? ¿Qué te importa? Pero ¿sabe cuál es lo más extraordinario? Que Dios nos da oportunidades. Dios nos conoce, Dios te conoce, Dios te conoce. Dile al que está a tu lado, Dios te conoce. Tranquilo, ni quieras apantallar al pastor o a algún líder. Dios nos conoce. Ni creas que tengas que demostrarme a mí quién eres. A mí no me tienes que demostrar nada, hermano. Que sí tenemos. Yo sé que, hermano, nosotros dejamos mucho que decir con lo que hacemos y no con lo que hablamos. Con lo que hacemos, hermanitos. No trates de apantallar a ninguno cuando te esté. A lo mejor están grabando. Y allá afuera quizás no somos así, hermano. Hoy como me tocó ministrar, porque a veces pedimos, hermano, de la gente lo que nosotros no damos. ¿Cierto o no? Pedimos lo que nosotros no damos. Bueno,
Ya le dije que hoy no es un estudio, hermano. Hoy fue una predicación. Y yo espero que me haya dado a entender. Amén. ¿Me da chance del otro o ya? No, si me tengo varios, hermano, nada más que ya es tarde. Mejor alguien toca el teclado, hermano, ya se fue, ya se fue. Bueno, ¿hay alguien aquí que toca el teclado? No. Bueno. Entonces los discípulos que estaban en la barca lo adoraron diciendo, en verdad eres hijo de Dios. Ahí hay una historia, hermano, que contar. Mejor me voy a ir, mire, Pedro, hermano, Pedro, Jesús andaba preguntando, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y Jesús, hermano, a Pedro, uno le dijeron, tú eres Elías, Juan el Bautista, eres alguno de los profetas. Ok, eso es lo que dice la gente, pero yo quiero que ustedes me digan, ¿quién soy yo? Y entonces Pedro se levanta y dice, respondiendo, Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo, ¿qué dice? Del Dios viviente. ¿Y qué le dijo el Señor Jesús? Bienaventurado eres Pedro. Así le dijo, ¿verdad, hermanos? Bienaventurado eres Pedro, que no te lo reveló ni carne y sangre. ¿Sí así dice la Biblia, hermano? No, así no dice, hermano. ¿Cómo dice? Bienaventurado eres Simón. ¿Qué le estaba recordando el Señor? Su naturaleza. Tranquilo, Simón. Que no se te suba porque te dieron una gran revelación. Y entonces el Señor se lo bajó rápido. Bienaventurado eres Simón, y después le dijo, hijo de Jonás. Le recordó su linaje. Bienaventurado eres hijo de Jonás, que no te lo reveló ni carne ni sangre, sino solamente mi Padre. Si Él no te lo hubiera revelado, tampoco. Entonces, hermano, no te esponjes de que Dios nos usa. Dile al que está a tu lado, no te esponjes, hermano. Si Dios te usa, gloria a Dios. No, yo soy el hijo predilecto de Dios. ¿Qué va a hacerse, hermano? Si en su misericordia Dios nos usa. ¿Cuántos decimos amén, hermano? En su misericordia Dios nos usa. ¿O quieres que te recuerden tu pasado? Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, heredada de quiénes, de vuestros padres. Bueno, ok. Mire, hermano, ese está bien interesante. No. Ya por la falta de tiempo, hermano. Mire, este ya me quedó. Y ya. Y siempre que los espíritus inmundos, ¿qué dice? Le veían, caían delante de quién? Del Señor, y gritaban diciendo, ¿qué decían? Tú eres el Hijo de Dios, hermano. ¿Quién reconoció a Jesús como Hijo de Dios? Mire, entonces todos los grupos que lo reconocieron, Natanael, los discípulos, ¿quién más lo reconocieron, hermanos? El centurión, aquellos que lo habían, Pedro, hermanos, ¿quién más? Juan el Bautista, Natanael, hermano, aún, mire, aún Satanás mismo, que el Señor lo reprenda, lo estaba reconociendo, si eres hijo de Dios. ¿Cierto o no, hermano? Entonces hasta mismo Satanás estaba reconociendo quién era Dios. Si los espíritus inmundos, hermano, estaban reconociendo quién era Dios. Ahora la pregunta es, ¿cómo te conocerán a ti en el infierno? ¿O cómo nos conocerán? Si cuando hermano, le pregunto algo, ¿usted cree que Dios no nos ha dado autoridad a nosotros para echar fuera demonios, sí o no? ¿Sí o no, hermano? Entonces, ¿por qué a veces les tenemos miedo? Ay, no, pastor.
No es miedo, es precaución. Nos tienen que conocer, hermano. Amén. Ok. Póngase de pie. La tentación, recuerde esto, es para probar nuestra naturaleza y para probar nuestro carácter. Amén, hermano. La tentación es para probar nuestra naturaleza y probar nuestro carácter. Y saber si realmente en el Señor, hermanos, estamos siendo disciplinados, somos disciplinados. Si realmente, hermano, somos ordenados en nuestra vida. Mira, hermanito, podemos saber, conocer los tiempos, saber que ya estamos en la recta final, conocer algunos hermanos versos, saber los escenarios, pero si nosotros no ordenamos nuestra vida, hermanos, eso va a salir, hermano, no que, claro que nos ayuda, pero realmente lo que nos va a ayudar más es que tú y yo, hermano, seamos quien decimos que somos. Amén. El Señor nos mira. Claro que el Señor nos mira con otros ojos, hermanos. Pero tú y yo, esforcémonos. Esfuérzate. Esfuérzate por ser mejor. Esfuérzate, hermano, por alcanzar aquellos galardones. Esfuérzate. Mira, igual nos podemos esforzar por ser mejores padres, por ser mejores hijos, por ser mejores esposos o esposas, por ser mejores cristianos. Es más, por ser mejores ciudadanos también, hermano. Pero esforcémonos para llegar a ser buenos hijos y que el Señor, hermano, nos tenga que mirar como hijos, buenos hijos. Amén, hermano. Yo sí quiero ser un buen hijo. Yo quiero ser un buen hijo. ¿Cuántos de nosotros queremos ser buenos hijos, hermano? Habrá cosas que tengamos todavía que decirle, Señor, pues aquí estoy. Levanta tus manos, Padre, ayúdanos, Señor.